El análisis de recursos y capacidades tiene una importancia vital para la empresa, pero ¿cuándo un recurso o capacidad es estratégico para la empresa? Son estratégicos aquellos que permiten obtener ventajas competitivas sostenibles y rentas apropiables por la empresa. Dentro del análisis interno los clasificamos como fortalezas. Es necesario evaluar el potencial de un recurso o una capacidad para ver su potencial de generar ventajas competitivas y también la posibilidad de mantener en el tiempo la ventaja competitiva. Por tanto, como criterios de evaluación del potencial estratégico de un recurso o una capacidad, debemos analizar, por un lado, el potencial de generación de la ventaja competitiva, por otro lado, la posibilidad de mantenimiento de esa ventaja competitiva, mantenimiento en el tiempo, y en tercer lugar, cómo permiten y facilitan la apropiación de rentas esos recursos o capacidades. Para cada uno de estos aspectos tenemos diferentes criterios. Por ejemplo, para analizar el potencial de generación de ventaja competitiva, los criterios que vamos a explicar son el de escasez y relevancia. Para el mantenimiento de la ventaja competitiva, los criterios serán durabilidad, transferibilidad, imitabilidad, sustituibilidad y complementariedad. Y luego, por último, hablaremos del criterio de evaluación basado en la apropiación de rentas. En cuanto a la posibilidad de generación de ventaja competitiva, la escasez hace referencia a que el recurso o capacidad no esté a disposición de todos los competidores. La relevancia, por otro lado, indica la utilidad para competir en una determinada industria. Es decir, que esté relacionada con los factores claves de éxito de esa industria o sector. En cuanto al potencial de mantenimiento de ventaja competitiva, la durabilidad, que es uno de los criterios, refiere que no debe perder potencial generador de ventaja competitiva con el paso del tiempo. Los recursos tangibles tienden a depreciarse en el tiempo, mientras que los intangibles, aunque pueden comportarse de diferente manera, pero generalmente suelen tener una mayor durabilidad, porque son susceptibles de uso simultáneo en diferentes funciones y además su aplicabilidad es ilimitada en uso. Otro criterio que permite valorar la contribución del recurso o capacidad al mantenimiento de la ventaja competitiva se denomina transferibilidad. La transferibilidad indica la existencia o no de mercado para que pueda producirse la transferencia de activos entre empresas. Los recursos tangibles generalmente son fáciles de transmitir, pero los recursos intangibles tienen una transferibilidad bastante limitada, en primer lugar por su propia naturaleza intangible y por otro lado por su carácter de activo muy específico de una empresa, que va ligado a una empresa en concreto. Por otro lado, otro criterio es el de la imitabilidad, que indica la capacidad de los competidores para replicar el recurso y capacidad que tiene la empresa. Por ejemplo, las ideas o recursos simples son fáciles de imitar, pero las capacidades complejas son menos fáciles de imitar. Por ejemplo, una determinada cultura que pueda tener la empresa. Otros criterios para analizar el potencial del recurso o capacidad para el mantenimiento de la ventaja competitiva sería el criterio de sustituibilidad, entendida como la posibilidad de los competidores para que busquen recursos y capacidades alternativos. Por ejemplo, formas alternativas de abordar o de resolver un determinado problema. Por último, tendríamos el criterio de complementariedad,
que hace referencia a que el valor de los recursos y capacidades aumentan cuando se emplean de forma conjunta. La complementariedad dificulta la transferibilidad, imitabilidad y sustituibilidad. Un tercer aspecto que resulta de interés para valorar los recursos y capacidades es la capacidad que tienen para facilitar la apropiación de rentas. El criterio de apropiabilidad hace referencia al grado en el que están definidos los derechos de propiedad sobre los recursos y capacidades que son fuente de ventaja competitiva. Los derechos de propiedad sobre los recursos tangibles son fácilmente identificables y por tanto son de fácil apropiabilidad, como por ejemplo edificios, vehículos, maquinaria. Sin embargo, sobre algunos recursos intangibles no se pueden definir derechos de propiedad porque su propia naturaleza lo impide. Por ejemplo, las actitudes que puedan tener los trabajadores son de difícil apropiabilidad, al igual que la fidelidad de los clientes, la confianza, la propia cultura organizativa, la reputación que pueda tener una firma. El caso del personal es particularmente interesante por su difícil mantenimiento y apropiación, debido a diferentes razones. Por un lado, porque la capacitación es propiedad de los empleados. Los empleados son transferibles entre empresas y los empleados pueden negociar un reparto de rentas. Por tanto, la clave está en encontrar fórmulas contractuales adecuadas que garanticen la aportación y rendimiento de un recurso y, por otro lado, asegurar una adecuada apropiación de las rentas generadas. Los factores que influyen en la apropiabilidad y en los contratos son el grado de especificidad de los activos y el poder de negociación que pueda tener la empresa.